Bien, entonces vamos a iniciar. Señor Gómez Diego, ¿está presente? Sí, ingeniero, buenas tardes, presente. Buenas tardes. El señor Pitacuar Darwin, ¿presente? Ingeniero, buenas tardes. Sí, presente. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta clase. Bueno, aquí está el circuito que analizamos en la clase pasada, el día de ayer. En este caso tenemos aquí la simulación de lo que sería el voltaje de entrada. Miren, es una señal senoidal con amplitud de 3 voltios pico. Aquí arriba ustedes pueden ver en este osciloscopio virtual en la pantallita la escala del canal 1, 1 voltio por división, y del canal 2 también 1 voltio por división. Esta es la entrada, y la señal que miran ustedes aquí en azul corresponde al voltaje de salida que tendríamos sobre la resistencia de 10 ohmios. Entonces, esta señal de entrada senoidal se ha convertido en una señal pulsante unidireccional. Solamente tiene valores positivos durante los semiciclos positivos de la entrada. Esta forma de onda que están viendo en azul se conoce como rectificación o señal rectificada en media onda. Quiere decir que de una señal senoidal completa que tiene valores positivos y negativos, lo hemos convertido simplemente en una señal pulsante unidireccional. Es el famoso rectificador de media onda, que es la base para los convertidores de AC a DC. Entonces estamos viendo una de las aplicaciones del diodo en los convertidores de alterna a continua. Ahora bien, este es el primer paso en ese tipo de convertidor. Primero tenemos la señal de alterna como alimentación, y utilizando el diodo le convertimos en una señal unidireccional. Primero pues veremos los filtros para convertir esta señal que está variando entre 0 y un valor máximo con valores únicamente positivos. Le convertimos, les digo, en una señal prácticamente horizontal, que sería la señal DC en este tipo de aplicación. Ahora, antes de pasar a esos temas, quiero que ustedes vean la diferencia que existe en trabajar con voltajes como tenemos aquí, voltajes pequeños de alimentación, en donde la caída de tensión ánodo-cátodo tiene su influencia. Aquí vemos perfectamente cómo afecta esa caída de tensión del diodo en la señal de salida. Primero, que no conduce los 180 grados el diodo, conduce el θ sub c, que ya ustedes saben cómo calcular, que aquí sería el segmento que va desde este punto de aquí hasta acá. Ese sería el ángulo de conducción del diodo, ¿sí? Entonces, esto se puede apreciar porque el voltaje de entrada es relativamente pequeño. Entonces, la caída de tensión en el diodo sí tiene su efecto. En las gráficas de aquí abajo, en cambio, ustedes pueden ver la misma señal senoidal, pero observen aquí en la escala de los osciloscopios virtuales. No sé si es que se puede ver bien esto. Dice que tenemos 50 voltios por división. Entonces estamos trabajando con 50, 100, 150 hasta un voltaje cercano a 170 voltios. Entonces, en este caso, noten que la señal en azul, que viene a ser el voltaje de salida que tendríamos aquí en este circuito, es prácticamente el mismo voltaje que la entrada. Observe, aquí prácticamente el ángulo de conducción es 180 grados. ¿Por qué razón? Porque la caída de tensión en el diodo de 0,7 comparado con el gran voltaje de entrada
120 voltios por raíz de 2 pico, ya prácticamente no tiene ningún efecto. Entonces miren ustedes la diferencia de lo que es trabajar suponiendo que el diodo es real o con voltajes pequeños de alimentación a este caso que estamos viendo aquí. Aquí me da lo mismo, sí, dígame. En este caso les decía, estamos viendo un voltaje de entrada bastante grande, más de 150 voltios pico. En este caso, esa pequeña caída de 0,7 en el diodo ya no afecta prácticamente en nada. Entonces aquí tienen ustedes una referencia. En un circuito que tengan que resolver, a lo mejor no se le dice nada respecto al diodo, si debe considerar un diodo real o un diodo ideal. Pero con esta referencia usted ya puede saber de qué manera afrontar ese ejercicio. Si está viendo que el voltaje de aquí es pequeño, comparado con la caída de tensión del diodo, son cantidades no muy distantes, 0,7 aquí y 3 voltios pico de entrada, entonces debe considerar el diodo como un elemento real. Pero si observa, en otro caso, que el voltaje de alimentación es 120 voltios seno de WT, es decir, el voltaje comercial que tenemos en nuestro país, frente a esas señales, tranquilamente puede asumir que el diodo es un elemento ideal. ¿Por qué? Porque esa caída de tensión ánodo-cátodo prácticamente no tiene ningún efecto en la forma de onda de salida, tal como estamos viendo aquí. Ahora, otra cosa que también deben tener en cuenta. En todo instante de tiempo, usted sabe esto ya de la electricidad básica, las caídas de voltaje que usted tiene en este elemento de aquí y en este elemento de acá, si es que sumamos estas caídas de voltaje, el resultado lógicamente tiene que ser igual al voltaje de alimentación. Esto siempre se va a cumplir, ¿sí? En cualquier caso se va a cumplir esta condición de aquí. La suma de voltajes en este par de elementos que tiene nuestro circuito tiene que dar como resultado el voltaje de alimentación. Ahora bien, nosotros hemos aprendido aquí a dibujar ya el voltaje de salida, ¿no es cierto? Entonces, tomemos para el estudio esta señal de aquí abajo, una señal bastante grande. La señal que ven aquí en azul es el voltaje de salida, el voltaje en la resistencia de 10 ohmios. Si es que el voltaje ánodo-cátodo, esta es una tarea bastante fácil, el voltaje de salida, el voltaje en esta resistencia, y conoce el voltaje de alimentación. En consecuencia, el voltaje ánodo salida. Ahora, a esta señal en azul, ¿qué es lo que le hace falta para completar la senoide que estamos poniendo como entrada? Le hace falta los semiciclos negativos, ¿verdad? Entonces, esos semiciclos negativos constituyen el voltaje ánodo-cátodo en el diodo. Mire, aquí a la derecha, justamente he desplazado hacia abajo esta señal en rojo para que usted vea con mayor facilidad que esta forma de onda corresponde al voltaje ánodo-cátodo. De tal manera que, si usted suma esta señal en rojo que tiene aquí con la señal en azul, que es el voltaje de salida o el voltaje en la resistencia, el resultado será la senoide completita que tenemos como entrada. ¿Está claro este tema, señor Landívar? ¿Podría repetir, o sea, la última parte? Porque se está entrecortando horrible y no se le escucha bien. Bueno, entonces, por favor, si es que
A ver, vamos a cerrar las videocámaras por si acaso. Yo también voy a apagar mi videocámara. En este caso, por favor, apaguen las videocámaras para ver si es que mejora la... Bueno, entonces, vamos nuevamente a explicar esta última parte. Les decía que en cualquier instante de tiempo, de una malla, usted sabe que el voltaje en este elemento más el voltaje en este otro elemento es el voltaje de entrada, el voltaje. Ahora bien, ya sabemos cómo sacar el voltaje de salida, el voltaje en este punto con respecto a tierra, ¿no es cierto? Ese sería el voltaje en existencia. Esta señal de voltaje, evidentemente, al ser sumada con el voltaje ánodo-cátodo, me tiene que dar como resultado la señal de entrada que estamos aplicando. Consideremos aquí abajo las formas de onda. Primero la señal en rojo que ven aquí. Esa es la senoide de entrada. Ahora bien, el voltaje de salida ya sabemos. El voltaje de salida va a ser igualito al voltaje de entrada porque estamos suponiendo en esta cuadrícula de acá que el V sub in es más de 150 voltios. Entonces la caída en el diodo no va a tener ningún efecto visible en esa gráfica. Entonces dibujamos aquí. La señal en azul que está viendo acá es el voltaje de salida. Semiciclo positivo igualito al semiciclo de entrada, positivo. El diodo es un cortocircuito en definitiva allí. Y en el semiciclo negativo de la entrada, no hay corriente circulando por 10 ohmios, no hay diferencia de potencial entre sus extremos. Como el extremo de abajo está a 0, el de arriba también refleja, se polariza directamente, es un cortocircuito y la salida es igualita a la entrada. Entonces ya tenemos la forma de onda de la salida, la señal en azul que está viendo aquí. El diodo, el voltaje ánodo-cátodo, simplemente hago una comparación. El voltaje en la resistencia es la señal en azul. A esta señal en azul tengo que sumarle el voltaje ánodo-cátodo. El resultado tiene que darme la senoide de entrada. Aquí tengo la señal en azul. ¿Qué le hace falta a esta señal en azul para que me dé una senoide completa? Hace falta los semiciclos negativos, ¿no es cierto? Entonces, esos semiciclos negativos constituyen el voltaje que cae en el diodo, el voltaje ánodo-cátodo. Mire usted que desde este punto que es 180 grados, vamos a graficarle aquí un puntito. Desde este punto de aquí, 180 grados, a este de acá, que serían 360 grados, el voltaje de salida vale 0. Quiere decir que no hay corriente. También quiere decir que el diodo está polarizado inversamente. Y cuando el diodo está polarizado inversamente, los voltajes ánodo-cátodo son negativos. Aquí vemos justamente la señal en rojo. Esta parte de aquí es el voltaje ánodo-cátodo en el diodo. Y cuando está conduciendo, idealmente. Entonces, acá en la gráfica de la derecha, como Inge, disculpe decía, que le interrumpa, se le recortó de nuevo, no sé si podría repetir. entonces, en esta parte de la derecha, usted tiene el voltaje ánodo-cátodo desplazado un poquito para que vea cómo está realmente ese voltaje. Mire, desde este punto hasta acá, el voltaje ánodo-cátodo es 0. Y después, ese voltaje ánodo-cátodo se hace negativo. ¿Por qué? Porque la señal de entrada es negativa
y le polariza inversamente al diodo. Y el diodo que está polarizado inversamente es un circuito abierto y tiene voltajes ánodo-cátodo negativos, ¿sí? Entonces, esta gráfica que están viendo aquí a la derecha, la señal en rojo desplazada un poquito, es el voltaje ánodo-cátodo del diodo. Si usted suma esta señal, el voltaje ánodo-cátodo, más el voltaje de salida, evidentemente le da como resultado la señal senoidal de entrada, ¿sí? Entonces, de esa forma usted ya puede saber o puede dibujar el voltaje ánodo-cátodo. Finalmente, se podría preguntar aquí, por ejemplo, si el voltaje de entrada, voy a poner acá, es una señal senoidal que tiene un pico máximo de 170 voltios, ¿cuál es el voltaje inverso máximo que estaría soportando el diodo sin conducir en polarización inversa? Entonces le repito, si el voltaje de entrada máxima, le pregunto, ¿cuál es el voltaje inverso más grande que está soportando el diodo? Esa pregunta me va a responder el señor Valencia Dylan. Sí, ingeniero. Ya, ¿cuál sería ese voltaje inverso máximo que está soportando el diodo? Es 0. 0 le voy a poner. Mire aquí, esta era la gráfica del voltaje ánodo cátodo, ¿no es cierto? Desplazada un poquito hacia abajo para que usted pueda ver. Mire, esto que estoy dibujando ahorita en línea gruesa roja es el voltaje ánodo cátodo cuando está conduciendo. Como esta señal le bajé, esto es 0 voltios cuando está conduciendo. Y cuando no está conduciendo, aquí mismo ya le había dibujado el voltaje ánodo cátodo, ¿no es cierto? Viene a ser esta línea bien gruesa en rojo que le estoy poniendo en este momento. Ese es el voltaje ánodo cátodo en polarización inversa, que está soportando el diodo. Entonces la pregunta que le estoy haciendo es, ¿cuánto vale este voltaje máximo negativo, este pico de aquí? ¿Cuánto sería? Menos 3. Menos 3. Ya ve que no está atento. Lo siento. Aquí arriba, vea, aquí arriba estamos trabajando con el voltaje chiquito, de 3 voltios pico. Pero aquí le dije que observe la escala. Cada cuadradito vale 50 voltios ahora, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es este voltaje? Ya le dije. Cuando le puse este gráfico aquí, mire, cuando le hice esta flechita, le dije, supongamos que esto valga 170 voltios. Si este pico vale 170 voltios, ¿cuánto vale este pico negativo? Menos 170. Menos 170, ¿no es cierto? Entonces, esta flecha grande que está aquí a la derecha tiene una amplitud de 100. Eso quiere decir que su diodo está soportando un voltaje de 170 voltios negativo entre ánodo y cátodo. En consecuencia, si usted quisiera armar este circuito rectificador de media onda, tendría que comprar un diodo que tenga un mayor a 170. Aquí estamos viendo, el voltaje negativo que está soportando el diodo puede ser incluso de 170. Entonces, si usted se compra un diodo, debería asegurarse que soporte voltajes inversos más grandes que 170. Por ejemplo, uno comercial que soporte 400 voltios de pico inverso o que soporte 800 voltios de pico inverso. Ese diodo debería poner aquí. Si usted pusiera un diodo cuyo voltaje inverso es, por ejemplo, 50 voltios pico máximo, al poner en este circuito a trabajar, automáticamente este va a dañarse. Se va a quemar este diodo. ¿Por qué? Porque soportaría máximo 50 voltios inversos. Y la señal de entrada, esta de aquí abajo, desde luego,
me trae un voltaje inverso de 170. ¿Está claro, señor Villavicencio Kevin? Le ponemos otra falta, señor Villavicencio. Señor Gómez Diego, ¿está claro este asunto? Sí, Inge, sí está claro. Bien, me alegro mucho. Entonces verá, en una prueba, ¿qué le puedo tomar? Le voy a decir, usted tiene este circuito de aquí, tal como estamos viendo, y tiene un voltaje de entrada de la red eléctrica convencional, 120 voltios eficaces a 60 hercios. ¿Sí? Dígame usted, si la resistencia de carga vale 10 ohmios, ¿cuáles son las características que debe cumplir su diodo? Entonces, lo primero que debe poner es voltaje de pico inverso superior a 170 voltios. Después, corriente eficaz mayor a la que tendría circulando por esta carga. Ya sabe usted cómo sacar el valor eficaz para esta forma de onda senoidal en un semiciclo, ¿no es cierto? Esto ya aprendió en electricidad. Vamos a ver si es que han aprendido eso. Imagínense que estamos trabajando con esta señal en azul, tal como tenemos aquí. Una señal rectificada en media onda. Y le pregunto, ¿cuál es el valor eficaz de esta forma de onda si el pico máximo es 170? ¿Qué me respondería, señor Portilla Vinicio? El señor Portilla no está presente, le ponemos falta, ¿no? Señor Estrella Juan, ¿cuál sería su respuesta? Sí me escucha, Inge. Sí, perfectamente. 120,2. 120,2. Sí. ¿Y de dónde sacó el coma 2? Estaba mal. Claro que está mal. Eso equivale a un 0 en la prueba. ¿Qué nos dice al respecto, señor Cuyo Stalin? Señor Cuyo no está presente, le ponemos una falta. Sí estoy, Inge. Pero ya, pues, hijo, ¿qué espera? O sea, ¿me puede Conteste repetir? la pregunta. ¿Me puede repetir la pregunta? Dije, es que no la escuché porque no se le corta mucho a veces. Ajá, ¿cómo no? Ya sé yo todas. ¿Cuál es el voltaje eficaz? Si usted tiene una señal como aquí en azul, si es que el pico máximo vale 170 voltios, ¿cuál es el valor eficaz? 170. ¿Cuánto? 170. Ah, no, 170. no. Sería la división 85. 85. ¿Por qué 85? El valor de remesa sería 85. ¿Cómo saca ese valor eficaz? Eh, el valor máximo dividido para 2. Bien, entonces anoten por favor allí, que nunca más se olviden de esto. Si usted tiene una señal como la azul que estoy dibujando aquí, en trazo bastante grueso, esa señal se conoce como señal rectificada en media onda. Y para esa señal rectificada en media onda, el valor eficaz se calcula dividiendo el valor máximo para 2. Ojo con eso. Y para que quede constancia, hasta le voy a escribir aquí, para esa señal en azul, el valor eficaz de RMS se calcula dividiendo el voltaje pico para 2. No olvidar esto.
Entonces, ¿usted qué diría? Ya calculo el voltaje eficaz en la carga, ¿no es cierto? Porque la señal en azul es lo que tengo en la carga. Ahora divida este voltaje eficaz para 10 ohmios. Ya tiene la corriente eficaz que está bajando por la carga y que también está pasando por el diodo. Entonces ya sabría cómo especificar cuál debe ser la corriente eficaz que maneja el diodo. Dime, ¿cuál es la corriente media que debe manejar el diodo? ¿Cómo sacaría la corriente media, señor Arraque Reinaldo? Perdón, Inge, es que la verdad sí se le está cortando bastante el audio y no se le escucha. Sí, Inge. Sí, Inge, ahorita sí se le acabó de cortar. Justo cuando les Sí, pregunto se ve el audio, ¿no es cierto? ¡Qué maravilla! Sí. No, Ah, Inge, la pregunta Pero no sí, se le cortó justito solo bastante, se lo que escuchó estaba la dando corriente teoría. media, ¿no? Es verdad, Inge, la última parte se le cortó. bueno, entonces veamos ahora sí, repitiendo la pregunta. Le digo, si es que usted tiene que especificar cuál es la corriente media que pasa por el diodo, ¿cómo haría el cálculo? A ver, alguien que me conteste. Igual Inge que en la anterior, el voltaje pico dividido para 2. O sea que el voltaje pico dividido para 2 viene a ser el valor eficaz del voltaje en la carga y también viene a ser el voltaje medio. Cero le va a poner. Sería el voltaje pico por 1.11. Por 1.11. También le voy a poner cero a usted, señorita. ¿Quién más quiere ganarse un cero? dividido para pi. Correcto. ¿Cómo se llama usted, mi estimado? Villavicencio, ingeniero. A ver, señor Villavicencio, ¿dónde aprendió eso? El semestre anterior, al final. Ya ves, se han aprendido estas cosas y vienen electrónica y vienen como que estuvieran... ¿Cierto? Y eso no está bien. Entonces, si quiero sacar la corriente media que maneja el diodo, primero debo encontrar el voltaje medio en la carga, lo que se conoce como el voltaje DC. Y este voltaje medio es igual al voltaje pico dividido para 3, 14, 16, es decir, para pi. Como aquí no tengo el simbolito de pi, les voy a poner 3.1416. ¿Sí? Así saca usted el voltaje medio de esta forma de onda en azul. Voltaje máximo dividido para pi. Si ya tiene el voltaje medio en la carga, divida para los 10 ohmios y ya tiene la corriente media que está pasando por la carga. Y esa corriente media que está pasando por la carga es la misma corriente media que está pasando por el diodo. ¿Está de acuerdo, señor Tayupanta Kevin? Sí, ingeniero, sí. Sí, le estoy prestando atención. Bueno. Y estas cositas así de sencillas son las que le toman el examen a usted. Pero se saben confundir. En vez de hacer las cosas ordenadamente como le explico este momento, me ponen cualquier cosa menos lo que deben poner. Ventajosamente esta clase está grabada y usted la puede revisar en cualquier otro momento. Ya queda constancia de que hemos revisado estos temas. Para estas formas de onda que ven aquí, en azul, otra vez, que se conocen como señales rectificadas en media onda, estos dos valores son los que usted tiene que tener a la mano. ¿Cómo saca el valor eficaz y cómo saca el valor medio? Con esto responde cualquier pregunta que se le pueda hacer respecto a circuitos de aplicación con diodos. Mire, si le pregunto también cuál es la potencia que está disipando el diodo, usted ya sabe que para sacar esa potencia tiene que multiplicar el voltaje ánodo cátodo de encendido
por la corriente media que está pasando por el diodo. Esa corriente media que está pasando por el diodo es la misma corriente media que está pasando por la resistencia. Como usted ya saca el voltaje medio en la resistencia, divide este voltaje medio para 10 ohmios y ya tiene la corriente media. Multiplique esa corriente media por el voltaje ánodo cátodo encendido y ya tendría la potencia que va a disipar ese diodo. ¿Está claro, señor Pillajo Luis? Sí. Bueno, me alegro. Entonces, esto de aquí, por favor, esta cosa de aquí, no pierda de vista. Señales rectificadas de media onda me dan estos voltajes eficaces y voltaje medio. Voltaje máximo o voltaje pico para 2, para el valor eficaz, y voltaje medio, voltaje pico dividido para pi, 3, 14, 16. Entonces, esto de aquí es clave. Con esto usted pasa el semestre si sabe esto. Pero si se equivoca o si no sabe bien, de igual forma va a tener que estudiar más. Bien. Entonces, aquí estaba. Incluso le voy a dejar el cálculo para que vea cómo es esto. Porque a veces nos olvidamos de lo que hemos visto en semestres pasados y no sabemos qué hacer ahí. Entonces aquí lo que estoy poniendo es lo siguiente. Vamos a sacar primero el valor medio de esta forma de onda en azul. ¿Sí? No estamos perdiendo tiempo si es que lo volvemos a hacer. Cuando yo veo que hay dificultad y hay que repetir algo, no hay inconveniente. Ya, entonces cogemos aquí la señal en azul, verá. Esa señal en azul es cuando está conduciendo el diodo y va desde 0 hasta pi. Entonces en el intervalo de 0 a pi, el voltaje de salida es el voltaje en azul que está superpuesto con el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. ¿Cómo se llama el voltaje de entrada? Una señal senoidal descrita por B máximo seno de teta. Entonces, si quiero saber el valor medio para esta señal, hacemos 1 sobre el periodo. El periodo va a ser 2pi. ¿Por qué? Porque la señal en azul se repite cada 2pi radianes. La señal azul va todo esto. Viene bajando por acá. Aquí se hace 0. Y se vuelve a repetir esa señal acá. ¿A partir de qué ángulo? De un ángulo 2pi. La señal seno tiene un periodo 2pi. Entonces ponemos aquí 1 sobre 2pi. Integramos desde 0 hasta pi. ¿Por qué razón? Porque solamente allí tengo un área bajo la curva. Ya hemos visto esto, ¿no? Entonces de 0 a pi. ¿Cómo se llama el voltaje de salida? B máximo seno de teta. Integro esto respecto a teta. Aquí en vez de teta pude haber puesto omega t también. En ese caso la integral tendría que hacerle respecto a omega t. No hay problema. Entonces desarrollamos esto, evaluamos en los extremos y nos queda el resultado que ya acabo de explicarles. El voltaje medio para esta forma de onda ha sido igual al voltaje máximo dividido para pi. ¿Sí? Si es que la señal de entrada es grande, usted aplique esta fórmula directamente. ¿Por qué razón? Porque ya sabe que la caída en el diodo no afecta para nada. Pero ¿qué pasa si el voltaje de entrada es pequeño? Si el voltaje de entrada es pequeño, tiene un pico también pequeño. Entonces, para ese caso, usted hace este cálculo de aquí. El voltaje medio calcula como el voltaje máximo menos el voltaje ánodo cátodo dividido para pi, que es una muy buena aproximación. Eso para los voltajes medios. Para el valor eficaz, lo mismo. Aplicamos la fórmula. El voltaje eficaz al cuadrado es igual a 1 sobre periodo integral entre 0 y pi de B máximo seno de teta al cuadrado. Integrado respecto a teta.
Para hacer esta integración, usted tiene que transformar el seno al cuadrado, ¿sí? Como 1 menos coseno de 2 tetas sobre 2. Y ahí integra. El resultado al que va a llegar es b máximo al cuadrado sobre 4. En otras palabras, usted tiene que el voltaje eficaz se calcula como el voltaje máximo dividido para 2. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ni para decir que no me acuerdo lo que vi el semestre pasado o no sé si me dieron. Y aquí estamos viendo otra vez este tema. Finalmente, para que quede asimismo constancia, aunque esto ya hice la clase anterior, la potencia que disipa el diodo es 1 sobre periodo integral entre 0 y t de la función voltaje instantáneo por la función corriente instantánea integrado con respecto al tiempo. 1 sobre periodo integral entre 0 y t del voltaje ánodo cátodo en conducción por la corriente instantánea, cuando está conduciendo el diodo. Entonces aquí sacamos el voltaje ánodo cátodo de la integración, porque es una constante, mientras conduce el diodo, esto no cambia, sobre t integral entre 0 y t de i de t de t. Y este valorcito que está quedando por aquí, 1 sobre periodo integral entre 0 y t de i de t de t, es el valor medio de la corriente. Por definición esto es así. Si no ve acá arriba el voltaje medio es 1 sobre el periodo integral entre 0 y tal cosa de b seno de teta. Esto es lo mismo pero aplicado a corriente. 1 sobre el periodo integral entre 0 y t de i de t de t. Entonces, la conclusión es que la potencia disipada por el diodo será igual al voltaje ánodo cátodo de encendido por la corriente media que está pasando a través de él. ¿Qué saben hacer en el examen, en la prueba? En vez de multiplicar por la corriente media, saben multiplicar por la corriente eficaz. Y cuando yo veo eso, me hace un cortocircuito. Y le pongo inmediatamente 0. ¿Por qué razón? Porque este tema lo estoy achacando una y otra vez. Y le estoy aquí marcando, así como está viendo, poniendo énfasis, que la potencia que disipa el diodo se calcula con la corriente media que pasa a través de él. ¿Está claro? Entonces espero que en esto ustedes no se equivoquen. Aunque dudo mucho que eso sea así. Si es que fuera ese el caso, me sentí aliviado. Me han entendido, diría yo. Pero de los 37 que están en lista, les doy firmado que cuando les pregunte calcular la potencia en el diodo, al menos 2 o 3 me van a poner voltaje ánodo cátodo por corriente eficaz. Acordarás. Espero que usted no sea uno de ellos. ¿Sí? ¿Está claro, señor Redín Yang? Sí, que igual toca ver la clase de nuevo para entenderle bien. Bueno, esta clase está grabada y revise usted cuantas veces quiera hacerlo, no hay inconveniente. Esa es la ventaja de las clases virtuales. Le queda la grabación y las explicaciones, espero que se estén grabando bien. En todo caso, si usted ve un desarrollo matemático como el que tiene aquí, entiendo yo que no es mayor problema. Usted aprendió cálculo integral diferencial y hacer estas integrales no implica mayor dificultad. Bueno, veamos ahora otras aplicaciones. ¿Qué pasa ahora en este caso? Tenemos una fuente de alterna y una fuente de continuo en serie con nuestro diodo y una resistencia de carga. Ahora, para ver si es que están pilas, le voy a preguntar al señor Morales Mateo, ¿cuál es el voltaje senoidal pico que está como entrada aquí? A ver, señor Mateo Morales, ¿está presente o le pongo falta?
Ya le puse falta al señor Mateo Morales. Entonces, el señor Estrella Juan. Eh, 30. ¿Cuánto? 30. 30. El voltaje senoidal pico, ¿cuánto vale? Es 20, Inge. 20, Inge. 20, pues, 20. No sé usted de dónde me sacó los 30, mi estimado. ¿Qué está viendo? Ve, aquí está. Dice voltaje eficaz de la señal senoidal de entrada 1414. Para una señal senoidal, el voltaje pico saca usted multiplicando el valor eficaz por raíz de 2, ¿no es cierto? Eso le enseñó el ingeniero Oña, el ingeniero Loja, alguien de ellos le enseñó esa cosa. Ya no se acuerda usted. Pero bueno, aquí estábamos para hacerle acuerdo. Entonces, mire, una vez que el voltaje senoidal es 20, esta señal sube hasta 20 y después se hace negativa hasta menos 20, ¿no es cierto? Aquí está, vea, esta señal de aquí, en el lado izquierdo, aquí. Está en 0 voltios la referencia y la señal senoidal, la que está viendo en este color medio violeta, ¿no? Sube hasta el pico de 20 y baja hasta menos 20. Esa señal está allí, no hay nada que hacer ahí. Ahora verá, cuando usted tiene dos fuentes de voltaje, como en este caso, o puede tener incluso más, lo que tiene que hacer para resolver bien el problema y sacar las formas de onda correctamente es analizar el voltaje que tiene en el ánodo y el voltaje que tiene en el cátodo. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces veamos. Aquí en la parte del cátodo, aquí en el cátodo, ¿con qué voltaje está siendo conectado ese cátodo? Ese cátodo viene por este camino, pasa por 10 ohmios y va directamente a 0 voltios. Entonces diríamos, del lado del cátodo del diodo tenemos 0 voltios. Y del lado del ánodo del diodo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos fuentes en serie, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo manejamos esto de las fuentes en serie? Usted parte de aquí, del ánodo del diodo, y vaya hacia la izquierda. Primero se encuentra con una fuente de 10. ¿Cómo le pongo a esa fuente? ¿Positiva o negativa? Como partiendo de este punto que es el ánodo, me topé primerito con el polo positivo de la batería, entonces a esta fuente le dibujo como positiva. Eso es lo que está viendo aquí, mire. Aquí está dibujada esa fuente de 10 voltios positiva. Entre este punto y este de acá. Ahí tenemos la fuente de 10 voltios positiva. ¿Qué más tengo? Con esta fuente encuentro en serie la señal senoidal. Aquí estaba dibujada en morado, en violeta, la señal senoidal. Si usted puede hacer esto, que no es difícil, ya está resuelto el problema. ¿Por qué razón? Está resuelto el problema porque al estar estas dos fuentes en serie, simplemente tengo que sumarles. Entonces, el siguiente paso que tengo que hacer aquí es sumar esta fuente que está aquí en morado, una señal alterna senoidal de amplitud 20, tengo que sumar con esta otra que vale 10, esta constante de 10 que ven aquí. Y al momento que sumo estas dos señales, el resultado es el que estamos viendo aquí. Finalmente obtenemos, al hacer esa suma, esta forma de onda que estoy acabando de dibujar aquí en línea más gruesita, en color azul, ¿no? Esta señal que estoy dibujando aquí. Esa es la forma de onda resultante. ¿Por qué sumo estas dos señales? Porque las dos fuentes están en serie, ¿sí?
¿Y para qué me sirve hacer esta suma? Simplemente me sirve para saber cuál es el voltaje que tengo en el lado del ánodo de mi diodo, ¿cierto? Ya sé cuál es el voltaje que existe en este punto aquí. El voltaje en ese punto es la suma de las dos fuentes. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago con esto? Simplemente, como el cátodo del diodo se conecta con 0 voltios a través de esta resistencia, para que este diodo conduzca, necesito aquí en este puntito voltajes mayores que 0. Eso es todo. Entonces, usted tiene que ver acá esta señal en azul, senoidal desplazada que está dibujada aquí. Como usted analiza, va a decir, esa señal senoidal es positiva desde este punto que es 0 hasta aquí inclusive. Hasta allí. Toda la onda en azul es positiva. Quiere decir que durante todo este intervalo que está dibujado en rojo, el diodo tiene aquí potenciales positivos. Si aquí hay potenciales positivos y el cátodo está conectado a tierra, ese diodo va a estar polarizado directamente en todo ese intervalo. Desde aquí hasta acá, el diodo está polarizado directamente, porque la suma de la fuente alterna con la fuente de continua me da como resultado voltajes instantáneos positivos en el ánodo del diodo. Eso significa que durante todo este intervalo el diodo va a estar conduciendo. Y si el diodo está conduciendo, ese diodo es un cortocircuito, idealmente. Y si el diodo es un cortocircuito, entonces el voltaje de salida que tenemos aquí va a ser igual al voltaje que tenemos al otro lado del diodo. ¿Y cuál es ese voltaje que tenemos allí? La señal que está dibujada en azul acá. ¿Sí le ve? Hasta allí. Todo ese voltaje en azul, la señal senoidal más la componente de continua de 10, es el voltaje de salida que vamos a tener. Ahora, ¿qué pasa? Desde este punto de aquí, voy a poner un punto bien grande. Desde este punto de aquí, bueno, ese no es punto, es una flecha, voy a poner el punto. Desde este punto de aquí, pongamos un punto en color negro. Desde este punto aquí hasta este punto acá, la señal senoidal en azul se hizo negativa. Mire bien que aquí tengo 0. Ahí está la referencia. La señal en azul se hizo negativa. Quiere decir ahora que el voltaje en el ánodo del diodo es negativo. Y como el cátodo estaba conectado a tierra por esta otra resistencia, ese diodo va a estar polarizado inversamente. Y no va a conducir. Si no conduce el diodo, no hay corriente en la resistencia. Y si no hay corriente en la resistencia, el voltaje de salida, que sería en este punto de aquí, sería 0. Entonces, el voltaje de salida va a ser esta senoide desplazada 10 voltios hacia arriba, hasta este punto en negro, y desde aquí, 0 voltios de esta manera. Entonces, si me preguntaban cuál es el voltaje de salida, ese voltaje de salida sería este de aquí. Aquí 0 voltios y aquí otra vez subiría de esta forma. Ese es el voltaje de salida, suponiendo que el diodo es ideal. ¿Alguna pregunta, señor Torres Ángel? No, ninguna pregunta. A ver, señor Torres, si está presente. Sí, que no me puede escuchar. Ahí sí ya le escuché un poco mejor. Sí, ¿Está claro el procedimiento? Sí, sí entendí el procedimiento.
aunque se intenta cortar un poco, pero como dijo un compañero, ya después le reviso la clase y ya la haré mejor. Bueno, entonces, aquí en este gráfico que usted tiene a la derecha, está viendo precisamente lo que hemos acabado de dibujar aquí. Tiene primero la señal senoidal desplazada hacia arriba, la señal en rojo, que sí se ve aquí. Esa es la senoide desplazada que le decía la suma de las dos fuentes. Y luego, desde este punto hasta acá, tiene lo que sería el voltaje de salida. En esta parte 0 voltios y nuevamente se repite la onda. Ahora bien, ya tenemos esta señal en negro que está dibujada aquí en este momento. Ese es el voltaje de salida. Si usted quisiera saber cuál es el voltaje ánodo-cátodo, voy a escribir de una vez aquí mismo. El voltaje ánodo-cátodo se calcula como el voltaje de ánodo menos el voltaje en cátodo. No hay ningún misterio allí. ¿Cuál es el voltaje en ánodo? Este de aquí. La suma de las dos fuentes. Ya sabemos cómo está esa señal. ¿Y qué es lo que tengo en el cátodo? El voltaje de salida. Ya está dibujado aquí el voltaje de salida. Este es el voltaje de salida. Y el voltaje en ánodo es esta misma señal en negro, pero con este pedacito de onda roja aquí abajo. Entonces, usted ya puede a partir de esto calcular el voltaje ánodo-cátodo, restando voltaje que tiene aquí, la señal que tiene aquí, menos la señal que tiene acá. Eso le va a dar este segmentito de aquí simplemente. ¿Sí? Entonces el voltaje ánodo-cátodo sería 0 mientras está conduciendo y cuando no conduce, este segmentito de aquí de senoide. ¿Sí? Entonces usted también sabe que en este circuito y en cualquiera otro que tenga, el voltaje en esta resistencia, que sería nuestro voltaje de salida, más el voltaje ánodo-cátodo, tiene que darme el voltaje en este punto, la suma de las dos fuentes. ¿Cuál es la suma de las dos fuentes? Esta señal que está aquí en negro y esta señal en rojo que está acá. Esa es la señal suma de las dos fuentes. En consecuencia, si usted sabe que la señal de salida es la señal en negro, ¿qué le hace falta a esta señal en negro para completar toda la senoide desplazada? Le hace falta este pedacito de aquí. Entonces, este pedacito de aquí corresponde al voltaje ánodo-cátodo. Aquí 0 y aquí ese pedacito. ¿Sí? Entonces, de esa manera sacamos formas de onda. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, si es que no hay preguntas, por favor, este momento todo el mundo debe tener ya descargado el libro de Boylestad. Y en ese librito de Boylestad, usted sabe que tiene un montón de ejercicios resueltos y propuestos. Entonces debe estudiar esos ejercicios resueltos y propuestos. Vamos entonces a terminar la clase en este momento, si es que no hay preguntas. Bueno, entonces antes de cerrar, le pregunto, señorita Contreras Paola, dígame usted, ¿cuántas horas dedicó al estudio de esta materia la semana anterior? Aproximadamente 2 horas, no las 5. 2 horitas nada más. Bueno, pero estudiado. Usted, señor Vaca Ronald, ¿cuántas horas dedicó la semana pasada? Ni a clases creo que viene el señor Vaca. Señor Arias Jonathan, cuénteme usted en esta semana que estamos ya miércoles, ¿cuántas horas ha dedicado?
Pero parece que ni siquiera en clase están. El señor Landívar Mauricio, ¿cuántas horas ha dedicado en esta semana? Igual, 2 horas, poquito. ¿Ya ven? Poquito. Esa es la respuesta. Entonces, si usted estudia poquito, la nota también va a ser un poquito. Y ese poquito probablemente no le alcanza para pasar la materia. Entonces, por favor, nuevamente le insisto, dedique al menos 5 horas cada semana de su tiempo al estudio de esta materia. No se olvide de mi recomendación. Y esto le voy a estar